al Museo del Desierto. Nos da mucho gusto iniciar la primera transmisión en vivo de las conferencias de divulgación científica que realiza el Museo del Desierto. En esta ocasión, para traer un experto, al maestro David Velázquez, egresado de la Universidad de Chapingo en Medicina Tradicional, un gestor cultural de más de 25 años, que ha trabajado en universidades, en instituciones privadas, desde la sociedad civil para construir información que enriquezca los conocimientos que como mexicanos podemos tener sobre plantas endémicas de nuestro país. En este caso va a abordar el maestro Lofora Williamsi, desde la visión de como cactus sagrado y como un elemento generador de identidad, de productos, de tradiciones, de consumos y de cultura que se da desde hace más de 5.000 años en estos territorios americanos. Pues sin más, dejo al maestro Velázquez y a Donatiu Velázquez, que están aquí con nosotros visitándonos. Y bueno, no quiero dejar de mencionar en esta oportunidad que tenemos aquí junto a nosotros a una ofrenda que incluye agua conformada por diferentes afluentes del continente americano, que me ha sido entregada para recibir las próximas jornadas de paz y dignidad que se van a realizar también aquí en el Museo del Desierto el siguiente domingo. Esta agua está acompañada de ofrendas de diferentes grupos originarios como el cacao, la salvia, la obsidiana y diferentes tipos de textiles, incluyendo el tabaco, bueno, diferentes ofrendas que garantizan que esta agua represente, como fueron las jornadas en el 2012, un motivo de cuidado de nuestro medio ambiente, entre otras muchas cosas. Entonces nos da mucho gusto que coincida la llegada del agua, que es un tema de seguridad nacional para nuestro país en este momento, con la conferencia del maestro que habla del peyote. Buenas tardes a todos. Gracias. Muy buenas tardes. Pues como ya me hicieron el favor de presentarme, primeramente agradecer aquí al museo, a los administradores, directores, a la señora Ivonne, que fue un eslabón también para poder estar aquí, pues presentando este tema, que es un tema de vida para mí, porque he dedicado la mayor parte de mi existencia a convivir con esta planta sagrada y a tratar de entender la gran cultura milenaria que está implícita en esta planta, ¿no? Es una planta que, como ya se dijo, tenemos cerca de 5.000 años de existencia, de uso, de tipo ceremonial, ritual, medicinal, por los pueblos originarios de este continente de Norteamérica, básicamente de lo que es el gran desierto chihuahuense, ¿verdad? Ustedes saben que Coahuila, Chihuahua, parte de Nuevo León, de Zacatecas, de San Luis Potosí, son parte de la gran extensión del desierto chihuahuense que se extiende hasta parte de los Estados Unidos, hasta parte de Arizona, Nuevo México y Texas. Entonces es una gran extensión territorial, y en gran parte de esta extensión territorial se da esta planta endémica. Es una planta única en el mundo, es una cactácea que no existe más que en México, como otras cactáceas, ¿verdad?, que son endémicas nada más. Entonces la biodiversidad que tenemos en esta extensión territorial se conoce como el Gran Desierto Chihuahuense, es única en el mundo. Entonces es una riqueza botánica y biocultural muy importante, de la que debemos revalorar todos los mexicanos en estos tiempos. Es muy importante. Estas plantas regularmente se han satanizado, se les ha tildado de sustancias nocivas, de drogas, pero hay una gran cultura atrás de estas plantas, y la preservación de ellas es muy importante, y de todas estas culturas. Vamos a comenzar con este viaje. Es un viaje histórico, un viaje historiográfico y etnográfico sobre la historia de esta cactácea. Jicuri, el nombre wixárika, o Peyot, el nombre náhuatl, en cada lengua tradicional, o Guatarí en Cora,
que es el peyote, ¿verdad? Lophophora williamsi, una de sus especies, vamos a ver al rato que hay 5 diferentes variedades. Bien, pues las culturas de un cactus sagrado es el tema de esta presentación, que también es toda un concepto, es una exposición también que se presentó por primera vez todavía en el Museo Regional Potosino, de allá venimos, de San Luis Potosí. Y como dice, el uso del peyote en las culturas indígenas de América y su contemporaneidad. Entonces, aquí lo que vemos es una pintura que está en una cueva que está ubicada en la zona del río Pecos, o sea, en la frontera precisamente entre México y los Estados Unidos, entre Coahuila y Texas. Data de más de 4.500 años de haberse pintado, y también hace referente de que hablamos de 8.000 años de los primeros pobladores, o sea, entonces hablamos de un periodo aproximado de 3.500 a 4.000 años de que llegó la gente a habitar, los seres humanos, en esta zona. Y bueno, crearon estas pinturas. Esas pinturas pues es que bien podría ser arte abstracto contemporáneo. Tienen algunos personajes ahí representando el hombre venado, y también unas bolitas que se ven, que la interpretación que se da es que son peyotes, y que el personaje mayor que ven ustedes ahí parado, y los dos son hombres venados, es decir, son chamanes. Entonces hay una relación desde hace más de 4.500 años del ser humano de esta región con el venado, por ejemplo, y lo vamos a ir viendo durante la exposición. Entonces, bueno, esto es para mostrar la antigüedad, ¿no? Desde dónde, y que hay vestigios también. Bueno, el uso de la cactácea de peyote, Lophophora williamsi, se remonta a los pueblos de la gran región del desierto chihuahuense, como se nos mencionaba. Este ecosistema, hace unos 14.000 años, los registros del uso pueden ser entre 7.500 y 8.000 años, o sea, del uso, es decir, desde que se encontró, desde que hubo ese primer encuentro de un ser humano con la planta. Para que se dé esto, pues los seres humanos tuvimos que, los antepasados, tuvieron que explorar, ¿verdad?, las tierras, tuvieron que experimentar, probar las plantas, ¿verdad? Entonces una de ellas es el peyote o Lophophora williamsi, y estas pinturas pues también nos dan muestra precisamente de venados, ¿verdad? Venados que están flechados, y también volvemos a estas bolitas que se interpretan como que son sustancias de peyote, ¿sí? Ya que sí. Pues testimonio arqueológico del uso ritual del peyote en los primeros pobladores de Texas se localizó en una cueva de un lugar que se llama Shumala, o la cueva de la Pantera, que en las proximidades del río Pecos, donde se registraron restos de un peyote petrificado, el cual vemos a nuestro lado derecho, con cerca de 5.000 años de antigüedad. Entonces ahí vemos pues el vestigio en esta cueva, donde también hay pinturas que encontraron, pues ya fue como la relación, que se relacionó la pintura, la interpretación de la pintura, y que además las pinturas pudieron haber sido elaboradas bajo los efectos del Lophophora williamsi, ¿verdad? Estas visiones que asemejan también, vamos a ver más adelante, al arte wixárika o huichol que se manifiesta actualmente en el pueblo wixárika que vive en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Jalisco, Nayarit. Entonces, aquí vemos un mapa, ¿verdad?, donde vemos Texas, más o menos dónde está la ubicación de la cueva, y bueno, pues precisamente que es parte de la frontera de México, del estado de Coahuila, con esta parte de Texas, que es una zona donde se da endémicamente, de manera natural, el jicuri o el peyote, ¿no? Y ahí vemos la foto también petrificado, ¿verdad? Es un acercamiento de cómo está el peyote petrificado, ¿no? Se encontró en esa cueva. Bueno, aquí en el estado de Coahuila hubo un hallazgo muy importante, lo que se ha encontrado restos precisamente de peyote en lo que es el desierto de parte del desierto de Mairán, aquí en Coahuila, cerca de 4 ciénegas, con una antigüedad aproximada entre los 800 y los 1070 años.
se encontró esto en un buen estado de conservación, y la documentación que se tiene es de que a pesar de cerca de 1200 años de antigüedad de este hallazgo de este peyote o peyotes petrificados conservados, todavía conservaban un 2.5% de alcaloides que contenían los mismos peyotes, lo cual nos da que pueden, en un buen estado de conservación, pueden durar miles de años, ¿no? Y todavía conservan parte de los alcaloides que tienen estas cartáceas. Y bueno, un mapa más o menos de la zona pues donde pudo haberse encontrado este hallazgo de aquí de Coahuila, que aquí el director del museo ya lo sabe muy bien de qué estamos hablando. Muchas gracias. Pues algo muy importante que hacemos este recuento, ¿verdad? Digamos de las culturas más antiguas, más arcaicas, a través de las pinturas, en las cuevas. Tenemos estas vasijas de las culturas de Occidente, del occidente mexicano, pues también nos hablan de la riqueza que tenía la cartaza y cómo se representó, ¿verdad? Ya a partir de estas vasijas de barro, que datan aproximadamente entre el 200 y el 300 después de Cristo, el 200 antes de Cristo y el 300 después de Cristo, en el periodo preclásico tardío. Esta región del occidente es donde se localizaron vasijas con esos motivos de peyote. O sea, estas vasijas solamente no se han encontrado en ningún otro lugar más que en el occidente de México, básicamente en las culturas de Colima, se conocen como las culturas de occidente. Están asociadas a ritos funerarios, en las tumbas de Tiro, que son unas cavidades de 5 metros hacia abajo, hacia adentro hay cavidades, ahí colocaban a los muertos, los entierros en tumbas de Tiro. Y se han encontrado estas vasijas de peyote, la que vemos del lado izquierdo está en el Museo Nacional de Antropología, precisamente en la sala que corresponde a las culturas de Occidente. Ahí está la vasija de peyote. Si las otras vasijas están en el Museo Regional de Colima, y en la ciudad de Colima, ahí se encuentran. Bien, también dentro de las culturas de Occidente se han localizado estas dos figurillas que están en colecciones privadas, parece ser que están en Inglaterra. Y bueno, estas figurillas, vemos aquí a dos personajes, dos figuras antropomorfas, tal vez representando a dos sacerdotes con plantas de peyote. En la figura del lado derecho se ve que tiene en su mano izquierda un cactus de peyote y en la otra está comiendo y gestionando el cactus, ¿verdad? Y en la otra figurilla vemos precisamente que tiene esta figura en sus manos dos biznagas de peyote. Estas figurillas son importantes porque nos muestran, es decir, ya son hallazgos fehacientes del uso de la cactácea desde las antiguas culturas, sobre todo en la zona de Occidente es donde más se han encontrado vestigios de este tipo. Bueno, ya he entrado en toda la que es la zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca, que pues parte de lo que es Mesoamérica, se encontró esta pipa. Es una pipa de un venado que está sosteniendo en su hocico un peyote que ya data de 300 años antes de Cristo, del periodo preclásico, y esto nos muestra lo extendido del uso del cactus sagrado desde las tierras de la Gran Chichimeca en Aridamérica hasta el sur de Mesoamérica. Entendamos que pues, había un contacto, es decir, dentro de los grupos que vivían más hacia el norte, y en este caso desarrollos culturales tan importantes como pudo haber sido la ciudad de Monte Albán o Sachila, pues había un contacto, había un intercambio, ¿verdad? Entonces el peyote pues igual bajó hasta Monte Albán, igual subieron algunos otros elementos culturales y de intercambio, y esas rutas de intercambio ya están muy bien estudiadas. Había rutas en las cuales, por ejemplo, subía Obsidiana hasta la zona de los Anasazi, que está en Arizona, Colorado, Nuevo México, y bajaba, por ejemplo, a la Turquesa, ¿no? Entonces había una serie de intercambios, guacamayas, para la ciudad de Paquimé, por ejemplo, en un momento también está enclavada en Chihuahua, ahí llegaban guacamayas. La guacamaya no es del desierto, pero venía del sur. Entonces había intercambios desde aquellos tiempos. Entonces aquí vemos en esta pipa también el venado, aquí vemos el peyote, aquí lo tiene el venado, y hay una asociación
desde esos tiempos antiguos del venado con el peyote. La asociación que hoy conocemos a través de la cultura huichol o wixárika es una asociación milenaria, una asociación simbiótica, intrínseca entre el venado y el peyote. Bueno, aquí vemos estos vestigios, son contados los vestigios arqueológicos que nos dan testimonio del uso del peyote en las culturas del México antiguo, y los códices pues, son parte de ello. Los libros pintados, esos testimonios históricos fueron en su mayoría destruidos por los invasores hispanos y pocos registros documentales quedaron al respecto. O sea, no hay mucha documentación de los libros pintados porque gracias a Fray Juan de Zumárraga pues, se dedicó a quemar la biblioteca de Texcoco, en la cual habían acumulado ese crimen cultural que cometió Zumárraga, pues se equipara a la quema de la biblioteca de Alejandría. En ese nivel está. De ahí se guardaban mucho el conocimiento. Los antiguos mexicanos, su manera de escribir era pintando, son escritura pintada, son pictogramas, y a través de los dibujos hay un lenguaje simbólico y hay una interpretación, y también grabados en piedra. Entonces, desgraciadamente mucho del conocimiento antiguo se perdió y se conservó poco de ese conocimiento en algunos de los libros pintados. Muy bien, en estos registros, esta iconografía simbólica de las fuerzas naturales que representan a la medicina, a las plantas de poder o animales sagrados como el venado, desde tiempos muy remotos están asociados al culto del peyote. Entonces aquí vemos, esto es parte del códice, como el códice Borgia, está el venado en masa, como un día, es uno de los días del calendario, es el séptimo día de la cuenta del calendario tolteca. Y aquí tenemos al venado como criatura casada, como ofrenda, porque el venado siempre ha representado una ofrenda. Bueno, dentro de esas mismas representaciones antiguas de los libros y de las esculturas prehispánicas, tenemos, por ejemplo, a la representación de Pacteca, que representa al hombre medicina, y tenemos a la representación del Xochipilli, que representa el príncipe de las flores y las hierbas del poder, y de los psicotrópicos. Precisamente la figura que tenemos del lado izquierdo tiene grabado en su cuerpo, es una figura de la cultura azteca que se encontró a las faldas del Iztaccíhuatl, en un poblado de Tlalmanalco, ahora en el Estado de México, y tiene diferentes plantas. Ahí están ubicadas, por ejemplo, el tabaco, el oloriuqui, los hongos, la Salvia divinorum, entre otras plantas que tiene grabada. No se ha localizado en el Xochipilli y el peyote, porque hace más referencias a las plantas endémicas de esa región, de la región de los volcanes. Y aquí tenemos a Pacteca, que digamos que es una representación, una deidad que representa la medicina, ¿no? Tomando un brebaje. Entonces, es nada más como ver de la importancia que tenía precisamente el uso de las plantas, ¿sí? Porque el peyote pertenece a toda una cosmovisión y a las diversas plantas medicinales que utilizaban los antiguos mexicanos. Bueno, la región cultural llamada como la Gran Chichimeca, que comienza desde Mesoamérica septentrional, desde Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, hasta el norte de América, en Utah y Colorado, pasando por todo el desierto chihuahuense. Esta vasta región biocultural habitaron una gran diversidad de pueblos nómadas y seminómadas que utilizaron parte de su cultura y espiritualidad el sagrado cactus del peyote, o que se le conocía como manjar de los chichimecas. Entonces, en estos mapas precisamente vemos como la Gran Chichimeca en el siglo XVI, ya ubicada como dentro de la Nueva España, como la Nueva Galicia, pero vemos acá todas las diferentes lugares y culturas que existían desde esta parte. Es una región cultural, y básicamente en toda esa región cultural se ha utilizado el peyote pues desde hace más de 3000 años, ¿no? O sea, ya como un sistema ritual y ceremonial. Es muy antiguo, y precisamente todos estos grupos chichimecas son los que habitan después todo el altiplano central mexicano. Recordemos que el mito de la fundación de México viene de pueblos que vinieron del norte, del mítico Aztláchico Mostoc, y que bajaron a fundar la Ciudad de México. Todos los pueblos que habitaron alrededor de lo que hoy es la Ciudad de México son de origen norteño, ¿sí? Los mismos tlaxcaltecas que llegaron después otra vez hasta Saltillo, de Tlaxcala, también en San Luis tenemos un barrio de Tlaxcala, pues también son gente que venía del norte, eran teochichimecas.
Bien, uno de los frailes franciscanos en el siglo XVI que se dio a la tarea de investigar y de documentar parte de la historia de los antiguos pueblos, pues fue Fray Bernardino de Sahagún. Entonces Fray Bernardino de Sahagún hizo una obra que se llama Historia de las cosas de la Nueva España, y Fray Bernardino de Sahagún nos da esta referencia de cómo le llamaban los chichimecas, cómo utilizaban el peyote. Es una interpretación que él da de la información que le dieron a él. Dice: hay otra hierba como tunas de tierra, se llama peyote, es blanca y se encuentra en el norte del país. Es la que comen o beben y ven visiones espantosas. La que lo comen o beben ven visiones espantosas o irrisibles. Dura esa borrachera 2 o 3 días, después se les quita. Como un manjar de los chichimecas, pues los mantiene y les da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed ni hambre. Y dicen que los guarda de todo peligro. Pues lo que vemos aquí es ya la interpretación, ¿verdad? Pues nuevamente de un fraile franciscano, pues la interpretación es que pues yo creo que él nunca lo comió, y entonces pues decía que veía visiones horribles y espantosas. Lo que sucede es que esta planta, precisamente como se dice, manjar de los chichimecas, porque lo utilizaban los grupos chichimecas desde la frontera septentrional, lo que es ahora el estado del norte de Querétaro y Guanajuato, hasta todo el desierto chihuahuense, con los diferentes grupos chichimecas utilizaban el peyote para la cacería del venado. Es ahí donde viene la asociación precisamente del peyote. El animal que cazaban más los chichimecas para su alimentación, vestido, era el venado. Y el jícuri o peyote los ayudaba precisamente a cazar el venado, a corretear el venado, a cansarlo y a flecharlo. Y entonces de ahí viene la asociación. Entonces en el mapa que vemos en el centro, pues vemos los diferentes grupos que habitaban lo que es la parte central del altiplano, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el altiplano potosino, la parte de la zona de Coahuila, Zacatecas, más hacia al occidente, ¿verdad? También todos los diferentes grupos como los huachichiles, los zacatecos, los guámares que habitaban más la zona de Guanajuato, los otomís más acá, y los pames también pegados a la zona de Querétaro, San Luis Potosí, la Sierra Gorda, y bueno, los irritillas que estaban más hacia acá, hacia Coahuila, Durango. O sea, diferentes grupos que utilizaron la planta del peyote desde aquellos tiempos, los grupos considerados como chichimecas, ¿no? Pues bien, estos diversos grupos que habitaron Aridoamérica se consideran con el nombre genérico de chichimecas. Fueron grupos de características nómadas y seminómadas, recolectores y cazadores. Establecieron el culto del venado, o sea, el culto al venado. El venado se convirtió en un culto a un animal sagrado totémico que representa el sol. El venado representa la energía solar, y la cacería pues del venado también iba asociada también a la recolección del peyote. Como parte de su cosmovisión, dentro de esos grupos tenemos lo que ya repito, los huachichiles, zacatecos, que ya mencioné. Más o menos se desarrollaron los coahuiltecos, que son importantes aquí, de los antiguos habitantes de Coahuila se les conocía como coahuiltecos, que eran uno de los grupos que vivían acá, y los macolias. Se desarrollaron más o menos entre el año 1000 antes de Cristo y el 1800 después de Cristo. Algunos de estos grupos toltequizaron, ¿qué quiere decir? Que adquirieron la cultura de los toltecas, es decir, eran chichimecas, no más los cazadores, pero cuando se empezó a expandir la cultura tolteca, también adoptaron parte de la cultura tolteca y crearon centros ceremoniales muy importantes, como están en Zacatecas, que son La Quemada, Chalchihuites o Paquimé, en el estado de Chihuahua. Pero hacemos referente a esto porque estas culturas se mezclan y siguieron utilizando el cactus de peyote. Bueno, a la llegada de los españoles y de la colonización a las tierras de Anáhuac, se destruyó el antiguo saber. Los libros pintados fueron reinterpretados por los frailes franciscanos, quienes por órdenes de la corona española se dedicaron a estudiar las formas de vida y la cosmovisión de los antiguos mexicanos. Obviamente, Fray Bernardino de Sahagún, que ya lo mencioné, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España y el Códice Florentino, que ya son coloniales, ¿no? Lo vemos por ejemplo en este dibujo, donde aparecen en la imagen el uso del peyote a la usanza colonial, mostrando la importancia de la planta durante la colonia. O sea, la imagen muestra estos dos peyotes aquí, de manera muy maximizados,
y un personaje que está tomando un brebaje, que puede suponer que es un brebaje que está elaborado con la planta del peyote. Esto es del siglo XVI. Bien, a la llegada de los invasores hispanos, el cristianismo comenzó, pues obviamente, la sistemática destrucción y asimilación colonialista de los grupos originarios de las tierras de aquí de Anáhuac. Entonces, las prácticas ceremoniales con plantas sagradas fueron brutalmente perseguidas por la Inquisición. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque obviamente llevó un pensamiento muy diferente al que existía aquí. Entonces, aquí el uso de las plantas era un uso común, o sea, había un uso de plantas sagradas, digo, no solamente peyote. En el sur se consumía, por ejemplo, en Oaxaca o en Chiapas, se consumía el teonanácat, que es el hongo, y en otras partes se consumía el ololiuqui. También hay todo un complejo cultural del ololiuqui, que era una planta también que se utilizaba. Entonces había diferentes plantas enteógenas que se ocupaban para ceremonias, para ritos, para visiones, para curaciones. Este documento, que está en el Archivo General de la Nación, es el edicto del Santo Oficio de la Inquisición para prohibir el uso del peyote, editado en 1620, para tratar de evitar el uso de la cactácea sagrada y medicinal. Entonces, fíjense, ya lo editaron hasta 1620, o sea, ya estamos hablando que el edicto ya está ya brincó el siglo XVI y está en el siglo XVII. Entonces, este edicto habla de la prohibición y de cómo serán excomulgados, o tienen que ser, o que denuncien, también están hablando a quienes hagan herejía a través de utilizar el peyote en cualquier manera, en cualquier forma. Y este edicto se distribuyó prácticamente por toda la Nueva España. Entonces, digamos, es la primera prohibición que existe, que obviamente es de tipo religioso, ¿verdad?, para reprimir todavía el uso, porque ya en 1620 ya había una serie de mezclas, ¿verdad? Toda esta cuestión de las castas ya existía. Entonces ya había llegado la negritud también aquí, la gente de origen negro de África, ya habían llegado los esclavos, ya había mulatos, ya había mezclas, ¿verdad?, de españoles con indígenas, de indígenas con mulatos, de mulatos con... O sea, ya había una mezcla, ya existía un gran mestizaje. Y en esas mezclas la gente seguía utilizando el peyote. O sea, fue una planta que se utilizó mucho, todavía entrado el siglo XVII. No dejó de usarse y hasta la fecha se sigue utilizando. Bien, en ese proceso de decolonización, diversos grupos autóctonos de la Gran Chichimeca y de Mesoamérica durante los siglos XVI, XVII y XVIII no desapareció el culto al sagrado peyote. Este se conservó en las altas montañas de la Sierra Madre Occidental, entre los coras, los wixárikas, huicholes y los rarámuri o tarahumaras, que lo siguen preservando hasta la actualidad. Entonces es muy importante ver que esta parte de la actividad se conservó en la Sierra Madre Occidental de México. Si bien se da en la amplitud de lo que es el desierto chihuahuense, el culto y la ceremonialidad hacia la planta del cactus sagrado del peyote se conservó en la Sierra Madre Occidental, en todos estos grupos. Entonces, la cultura wixárika, huichol, es una de las que más ha preservado el ritual del peyote como parte de una milenaria tradición, documentada a finales del siglo XIX por un explorador y geógrafo y antropólogo que fue Karl Rumbolz, que hizo una expedición muy importante y maravillosa, que vino desde Arizona, desde las Rocallosas allá, y prácticamente terminó en el centro de México. Recorrió toda la Sierra Madre Occidental y documentó, y muchas de esas son las primeras fotografías que se sacaron ya de ceremonias de gente wixárika y tarahumara. Entonces vemos ahí, por ejemplo, algunas fotografías precisamente de Karl Rumbolz, que son de principios del siglo XX. Entonces vemos el uso del jicuri, de una serie de ceremonias que todavía se siguen practicando en el grupo wixárika de la Sierra Madre Occidental. La cosmovisión wixárika preserva una tradición de peregrinaje sagrado a 5 puntos sagrados. Es decir, en los wixárikas es de los grupos autóctonos de México y de toda América que más conservan ciertos rasgos de las antiguas culturas milenarias. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el peregrinaje a diferentes centros y lugares sagrados, y uno de ellos precisamente está en San Luis Potosí, en la zona del altiplano, en el desierto de Real de 14,
donde por miles de años tienen yendo a recolectar la sagrada planta del jicuri, pero también peregrinan a esos otros puntos, como es la laguna de Chapala, como lo es y en Urramanacá, que es el Cerro Gordo, que está enclavado en la Sierra de Durango, y el centro, que es un centro ceremonial que está enclavado en la Sierra Madre Occidental, que se llama Teacata, que son unas cuevas sagradas, donde tienen diferentes templos ahí. Entonces son esos 5 lugares a donde hacen sus peregrinaciones sagradas en el año las van haciendo, ¿verdad? Bueno, Viricuta es el lugar sagrado donde crece el divino luminoso venado azul, que así se le llama al jicuri o peyote. Tamazca Yaumari, donde nació la representación de Tayao, el Padre Sol, para iluminar al mundo. Entonces, precisamente Viricuta, en relación al lugar donde habitan los virráricas, que es la Sierra Madre Occidental, que está al poniente, Viricuta está hacia donde sale el sol. Entonces, la peregrinación es ir al lugar donde viene el sol, donde nacieron los antepasados, para recolectar el cactus sagrado del peyote y regresar otra vez a la sierra, a hacer una ceremonia que se llama el Jicurineira, que es una danza que dura 4 días, y es una danza de propiciatoria que se hace, es un mitote que se hace gestionando el jicuri o peyote, y donde se ponen 5 altares con cabezas de venado que cazaron anteriormente para poder realizar esa ceremonia, y es una ceremonia para pedir la lluvia, para que haya buenas cosechas. Son ceremonias de carácter agrícola. Por eso el peyote va asociado al venado y digamos al maíz. Es una trinidad sagrada: peyote, venado y maíz. Porque todo este ritual termina con la siembra, con la siembra del maíz. Entonces, precisamente lo que les estoy comentando, el peyote, venado, maíz, forman la trinidad sagrada del origen de la creación del pueblo virrárica y de las culturas del occidente de Aridoamérica, formando una unidad cultural. Es decir, el venado no lo vamos a encontrar como animal sagrado nada más dentro del pueblo virrárica, también es animal sagrado en los coras, también es animal sagrado en los rarámuris, también es animal sagrado en los grupos más hacia el norte, dentro de los hopis que viven en Arizona, con los navajos. Hay diversos grupos de la cultura Anasazi, de la cultura del norte, tienen al venado como un animal importante, un animal totémico, un animal sagrado, porque significa el sustento que da vida. Entonces ese venado se asocia también al peyote, porque se habla de que cuando el venado caminó en Viricuta, el venado viene del mar y salió del mar y fue hacia Viricuta, hacia el tema de que cuando iba caminando, las huellas del venado iban creciendo los peyotes cuando el venado, Tamazca Yaumari, caminaba por el desierto. Entonces, por eso se asocia y se asocia a la planta del maíz como cereal originario, pero ya porque es el término, estamos hablando de esa trinidad, nos habla de los recolectores, nos habla de los cazadores y nos habla de los agricultores, de 3 elementos importantes que ya conformaron la cultura, ¿no? Ya los hicieron sedentarios a los nómadas, la siembra del maíz precisamente los hace sedentarios. Bien, el uso ceremonial del sagrado peyote está relacionado a una unidad cultural, abarca la región de la Sierra Madre Occidental y del Gran Nayar. Esta región es muy importante, es una región donde se han preservado de los ritos más antiguos, o sea, toda la Sierra Madre Occidental, pero la Sierra del Nayar es así como un lugar fundamental. Los coras, los tepehuanos, los mexicaneros, obviamente los virráricas o huicholes, desde hace miles de años han conservado danzas tradicionales, agrícolas y propiciatorias en las que se ingesta el jicuri o peyote. Entonces, esos mitotes, hay 2 mitotes, hay el mitote tepehuano, hay el mitote cora, donde se utiliza el cactus, se danza y se ponen altares ceremoniales donde está presente el maíz, principalmente, también el maíz también en forma de una bebida que le llaman el tescuino, y es una bebida, es un fermento de maíz que se toma ceremonialmente también, y el venado, o sea, la carne de venado o de toro, porque también se adaptaron los animales que llegaron de Europa, todos los animales cornudos, el toro, el borrego, el venado, pues son animales que vinieron de Europa, que nuestros pueblos indígenas tradicionales los adaptaron y los hicieron sagrados también,
Entonces el sacrificar un toro, el sacrificar un chivo o el sacrificar un borrego también tiene una connotación sagrada porque no son animales de cuerno, son los que son sacrificables, animales que tengan cuerno, como el venado, ¿verdad? Son como los suplentes que digamos que suplirían al venado. Bueno, los coras son de los pocos grupos de la Sierra Madre Occidental que aún conserva el uso del guatarí, como le dicen ellos, al peyote o peyot dentro de sus usos ceremoniales. Entonces, los coras no hacen o dejaron de hacer un poco el peregrinaje. Los coras están emparentados, son como primos hermanos de los huicholes, viven ahí mismo. Pero los coras perdieron un poco el hecho de salir de la sierra y caminar hasta los desiertos para recolectar la cactácea. Entonces ya los que les propiciaban la cactácea en un tiempo eran los wixárikas. De repente si hay algunos coras que van a recoger el cactus, ¿verdad? Y ellos lo siembran también en la sierra, o sea, lo tratan allá de reproducir como vemos en la fotografía, y realizan también la danza del mitote. La cuestión que dentro de los coras lo hacen con un instrumento que es el arco, con un arco y una vara, y hay además que aquí en la foto no se ve bien, está un hombre sentado, está un calabazo grande, arriba está el arco, el calabazo sirve como caja de resonancia y se toca el arco, que es la cuerda tensada, como un tensor, y va produciendo un sonido. Y toda la noche danzando alrededor del fuego, ¿no? Entonces eso produce también un estado alterado de conciencia y produce también una comunicación entre los participantes. Como vemos ahí, las mujeres van danzando hacia un lado y los hombres hacia el otro. Y allá vemos también una parte muy importante de estas danzas del mitote, es el baile de la tarima. De ahí ese baile es el antecedente del jarabe tapatío, ¿verdad? Pero eso es que con los coras y con los tepehuanos todavía, y los huirras también todavía se suben a la tarima a zapatear, a guarachar la tarima, al son del instrumento, del violín y de la guitarra, que fueron adaptaciones también que se tomaron de la cultura europea, ¿no? Española. Pero todo eso se utiliza el jicuri, se utiliza el peyote, porque son varios días además de ceremonia. Entonces se utiliza el jicuri para estar despierto, porque el jicuri da energía, da fuerza. Los antiguos cazadores iban tras el venado y lo correteaban y lo cazaban porque comían el jicuri. Entonces el jicuri da la fuerza para llevar a cabo estas ceremonias y la danza. Bueno, entre los rarámuris o tarahumaras es un rito muy poco conocido, poco documentado, porque también los rarámuris son muy herméticos, son un pueblo muy hermético, no son como los huicholes que son más abiertos y podemos ahora ver en diferentes partes. No, los tarahumaras son muy reservados, son muy callados, un pueblo muy reservado. Entonces el rito que se conservó entre los rarámuris del jicuri o del jiculi, como le dicen ellos, jiculi, el uso del peyote entre los rarámuri está documentado también en algunas pinturas que se han encontrado, algunas pinturas en cuevas. Cerca de la ciudad de Chihuahua se ha encontrado esta pintura, y también hace referencia al rito del peyote, que entre los rarámuris utilizan ese instrumento que está acá, el siapame, que es el curandero chamán, raspa. Un raspador es un instrumento también de origen mesoamericano. El raspador se llama chicahuastli, lo llamaban en náhuatl, y había chicahuastlis de fémur humano, o de animales como del jaguar o del venado, había ese tipo de instrumento, y es un raspador, ¿no? Entonces, lo que lleva a la ceremonia rarámuri también es una danza alrededor del fuego. Esta batea de madera ya está volteada, volteada porque ya terminó la ceremonia ahí. De hecho, no dejan registro de esta ceremonia, hay 2 o 3 fotografías nada más, o sea, de la ceremonia como tal, son muy pocas. Se voltea, se pone el peyote abajo. Además, los que van a recoger el peyote solo son hombres, y solo van 2 o 3, o sea, el siapame y sus aprendices, nada más. Van al desierto de Chihuahua, bajan de la sierra, recolectan el cactus y lo llevan. Y son ceremonias que tienen un carácter más de curación, de ceremonias curativas, de sanación. No es como los huirras, que tienen más el acto de ser propiciatorias para la siembra del maíz. En los rarámuris tienen un sentido más de curar a personas de algún mal,
alguna enfermedad o de regresarles el alma, se llama eso dentro de los rarámuris. Entonces raspan, está el jipuri abajo de esta batea y arriba se usa como caja de resonancia y están raspando y se está danzando alrededor de un fuego también. Y el Siapame, pues es un cantador, está cantando los cantos del peyote toda la noche. Pues aquí tenemos un poco el diagrama de esa ceremonia, precisamente del uso ceremonial de la raspa del jipuri entre los tarahumaras. Entonces vemos aquí pues, un poco del diagrama de los elementos que llevan y cómo aquí está sentado, ¿verdad?, el hombre que lleva la ceremonia y cómo están divididas, los hombres están de un lado, las mujeres están del otro. Sí, entonces si vemos así, esto depende de las mujeres están del lado, digamos, izquierdo, los hombres del lado derecho, y se tiene allá los elementos, ¿verdad?, donde está una cruz, hay ollas con tescuino, otros elementos donde cuelgan las carnes de los animales, que también sacrifican animales. Bueno, si no hay venado, pues sacrifican un chivo, ¿no?, o un borrego. Bueno, este mapa ya, hablando dentro de las culturas del occidente mexicano, se extienden hasta el suroeste de los Estados Unidos. Se emparentan todo lo que es el occidente de México, llega, hablemos de que no había fronteras, ¿sí? Entonces hablamos de regiones culturales, no existía la frontera. Entonces los pueblos indígenas tenían comunicación y había intercambios culturales entre ellos por miles de años. Entonces en esa región, ¿verdad?, hasta lo que es la parte de los indios pueblo, de los hopis, navajos, la zona Nasazi, que está ubicada en esta región de lo que hoy es Estados Unidos, ¿verdad?, y existe el rito del peyote en esos grupos, que a través de los lipanes apaches y los comanches y los antiguos coahuiltecos les pasaron a los grupos del norte el uso ritual del peyote. Lo que utilizaban antiguamente los apaches era la semilla de un frijol rojo, el arbusto del frijol rojo, el frijol del mezcal que se le conoce, o el patol, que se da también en la parte norte de México. Ellos utilizaban ese frijol para hacer ceremonias también y danzas, y después fue sustituido por el peyote. Bueno, la influencia de las culturas del occidente mexicano en los grupos étnicos del suroeste de los Estados Unidos está de manifiesto en el rito del peyote. Es reconocido que pasó de grupos de México a través de apaches y comanches, quienes lo adaptaron a su forma del tipi y de la media luna. Entonces aquí en las imágenes vemos pues, ya parte de la adaptación cultural que hicieron los grupos del suroeste de los Estados Unidos y cómo adaptaron ese ritual que pasó de los grupos del occidente mexicano y lo adaptaron y crearon una forma propia, ¿verdad?, de hacer la ceremonia del peyote dentro de las casas indias de los tipis, ¿verdad?, los apaches y los comanches básicamente. Llevando, bueno, si regresas a la otra imagen, llevando a este altar, pues este es un altar de la media luna, ¿verdad?, que representa, además para ver, el camino. Y en medio de ese camino, alineado al fuego y alineado a la puerta del tipi, que todo esto tiene que ver con la entrada de la luz del sol, porque por aquí va a entrar en la siguiente mapas que vamos a ver. Estos mapas de la bioregión cultural del peyote es la gran extensión del desierto chihuahuense, establece uso por diversos grupos nómadas norteños, quienes libremente recolectaban cactus haciendo grandes viajes desde las planicies hasta Coahuila. Entonces ahí vemos en el mapa, se ven esos puntitos blancos, que son los tipis, y vemos la ruta, y vemos que bajaban hasta acá, o sea, bajaban hasta Coahuila prácticamente a recolectar el peyote, los comanches, ¿sí? Creo que aquí en el Museo del Desierto me parece que hay un tipi, ¿no?, y hay una representación de los antiguos habitantes, porque efectivamente, recordemos, no había fronteras, está toda la zona abierta del desierto chihuahuense, que es una región biocultural. Para la naturaleza no hay fronteras de otro tipo, fronteras bióticas, pero no políticas. Entonces, en esta región, pues todo eso que está verde, pues es la zona donde por naturalmente se movían, y por eso vemos que hasta allá, hasta las planicies del norte,
¿verdad? Pues estaba extendido, se llevó extendido el uso del peyote. Entonces vemos en el otro mapa, que es la zona del peyote, y todos los grupos, ¿verdad? Todos los grupos autóctonos que vivían y que viven y que todavía siguen usando el peyote en toda esta zona, o sea, tanto del suroeste de los Estados Unidos, de Norteamérica, como de México, ¿no? Entonces ahí vemos los diferentes grupos que ya mencionamos, en el occidente coras, huicholes, tepehuanos, rarámuris, en la parte norte pues los apaches, lipanes, comanches, toncahuas, cadús, cayowas, navajos, hopis, y lo que sí es que en la parte del centro, por ejemplo, lo que ya eran los huachichiles, los iquitillas, muchos de estos grupos se diseminaron, o se fueron más hacia el norte, o se mezclaron, se cristianizaron y se mezclaron. Entonces, por eso casi en la zona, digamos, de lo que es no la Sierra Madre Occidental, sino la Sierra Madre Oriental, ya está esta parte del desierto del este, no se conservó prácticamente el uso ceremonial, se fue más hacia el norte, digamos que se replegó hacia el Texas y más hacia allá, y se mezcló, por eso se fue hacia allá, y los grupos de tránsito, en este caso los Tamaulipecan Carrizo, fueron los que pasaron esas medicinas, ¿no? Entonces por eso en Texas, donde es la última parte donde se da el peyote, pues es ahí donde se conservó parte de toda esta cultura que se extendió hasta más al norte. Después vamos a verlo en las siguientes láminas, ¿no? Entonces, el uso del peyote dentro de los grupos indígenas de Norteamérica tuvo su mayor auge a mediados del siglo XIX. Después de la guerra Apache y la concentración en reservaciones de los sobrevivientes de los antiguos ritos nativos, se congregaron para formar una iglesia, la iglesia indígena del peyote, que legalmente fundaron jefe comanche, mestizo, porque su madre era comanche y su padre fue anglosajón, pues él iba el apellido Parker, que fue Juana Parker. De 1835 a 1911 escribió este hombre. Él fue el que fundó ya una iglesia en los Estados Unidos, pero el uso del peyote viene desde más atrás. Recordemos que fue una guerra encarnizada en la cual los apaches y comanches se vieron entre dos fuegos, es decir, los atacaba el ejército mexicano y los atacaba el ejército norteamericano, yanqui, en la extensión hacia las tierras. Entonces estaban en medio, fue una guerra muy fuerte, porque los apaches, su territorio era muy grande. Como les digo, bajaban hasta Coahuila, tenían territorio en Chihuahua y tenían territorio en Arizona, Nuevo México y Texas. Entonces el territorio de lo que se le conoce la apachería era enorme, era muy grande su territorio, y pues eran pueblos nómadas que se movían libremente. Entonces los fueron acorralando hasta que el último jefe, que el más famoso, que fue Jerónimo, que fue la última resistencia apache, pues él se rindió. Nunca lo pudieron, se rindió, y bueno, le dieron ciertas garantías a Jerónimo, y hasta lo llevaron a desfiles a Washington ahí para que abriera, pero entonces todos fueron tomados en reservaciones. Una de las más grandes reservaciones indígenas donde se concentraron los grupos comanches, apaches, cayowas, fue en Oklahoma. Ahí fue una concentración grande de gente indígena. Entonces ahí nace la iglesia nativa americana. Entonces se forma esta iglesia donde el peyote se convierte en el sacramento divino. Es decir, bueno, si los cristianos tienen su sacramento, que es la hostia, y van a la iglesia, ¿por qué nosotros indígenas no podemos ir a la iglesia, que es nuestro tipi, y vamos a comulgar con el Creador a través del peyote? Entonces esa iglesia está vigente en los Estados Unidos y es legal. Y el fundador es este señor, Juana Parker. Bueno, la conformación de esa iglesia nativa americana fue un largo proceso de reconocimiento de los derechos indígenas. O sea, no fue de gratis, hubo mucha gestión, mucha lucha durante todo el siglo XIX y todavía gran parte del siglo XX. De las últimas reconocimientos que hubo fue en el año de 1994 en el estado de Oregon, se reconoce el uso del peyote como iglesia nativa. Entonces, por eso pongo ahí que de manera legal, es decir, mientras tanto, por ejemplo, en México, mucho tiempo se desconoció el uso del peyote, y a los huicholes los agarraban en grado de 14 si los veían con peyote. Entonces fue un uso que tuvo que también tener un proceso de una lucha legal para poder utilizar la planta de manera ceremonial. Hoy en la Constitución se reconoce el uso del peyote solamente por ciertos grupos indígenas en México, y en los Estados Unidos está integrado en una iglesia nativa.
a una iglesia del peyote que duró cerca de 130 años, el reconocimiento que se extiende hasta grupos indígenas de Canadá. El territorio cultural y endémico del peyote y su relación biocultural de miles de años ha permitido la permanencia del culto y su reactualización sociocultural de intercambio e interculturalidad entre diversos grupos. Entonces esto es muy importante, porque pareciera que no existió ningún tipo de mestizaje. En los Estados Unidos también existió un montón de mestizaje, ¿sí?, de diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, toda esta familia que vemos acá, que es muy simbólico, atrás hay una iglesia, esas son las misiones de Texas. Esta es una de las misiones de Texas donde cada año los coahuiltecos hacen una ceremonia recordando a sus ancestros, porque ahí en esos patios quedaron cementerios donde fue enterrada la gente original, o sea, fueron concentraciones de indios para evangelizarlos. Yo creo que ellos se reconocen como de origen de aquí de Coahuila, esta gente de Texas, porque los coahuiltecos, digamos que son los antecedentes de los antiguos habitantes que se extendieron hasta Texas y que muchos, cuando estaba entrando la invasión española, fueron huyendo hacia el norte. Entonces, esta familia son coahuiltecos que también utilizan el tipi y utilizan el peyote de forma tradicional, ¿no? Del otro lado, por ejemplo, vemos otro grupo con sombreros, ¿verdad?, muy mexicanos, son yaquis de Sonora, ¿verdad? Sabemos que hay yaquis en México y hay yaquis en Arizona. Entonces también los yaquis utilizan el peyote, ¿verdad? Tienen una utilización, sobre todo en el otro lado, en Arizona. El uso del peyote entre los yaquis en México también se perdió. Ahorita lo están recuperando otra vez, están otra vez volviendo a utilizar el peyote en sus ceremonias. Y recordemos que los yaquis tienen la danza del venado, ¿no? Es una de las manifestaciones de su cultura más famosas, ¿no? Entonces es una interculturalidad, es un intercambio que se ha dado entre diversos grupos y mezclas humanas y el uso del cactus hablado del peyote dentro de una iglesia. Bien, pues no existe en todo México y Norteamérica una planta con las características bioculturales y endémicas del cactus del peyote. Sus diversas especies han aportado el conocimiento etnobotánico y antropológico y sociocultural. O sea, de verdad no hay una planta que tenga las características así socioculturales, antropológicas, etnobotánicas que tiene el peyote. Y son 5 especies, ahí las mencionamos. Es la Lophophora williamsi, que es la más extendida, la más conocida y la que más se utiliza. Pero también está la Lophophora frisi, la Lophophora alberto boteschi, la Lophophora koreshi y la Lophophora difusa. Y ahí vemos la extensión, dice, todo lo que está en verde es donde hay Lophophora williamsi. Pero hay otras especies que son más raras, son más endémicas, son más señaladas. Por ejemplo, hay la Lophophora alberto boteschi, que es una Lophophora muy pequeña, que puede llegar a tener 20, 25 años un cactus del peyote y no crece, está de este tamaño. Ya no crece, ya no tiene mayor extensión. Entonces esa es la zona, digamos, donde crece endémicamente las 5 especies que existen de peyote. Y vemos que realmente lo que hay en Texas, pues es una parte pequeña, ¿verdad? Porque es la extensión del desierto chihuahuense, ¿verdad? Bien, pasemos a otra parte, ¿no? También. O sea, la parte contemporánea, bueno, no tan actual, pero sí de los cuentos. El peyote como un importante referente de investigación científica de las plantas psicotrópicas en los años 40. El doctor Arvid Hoffman y Richard Evans Schultz influyeron a las generaciones futuras de investigación de etnobotánicos y bioquímica de plantas en los años 60. Tuvo su máximo esplendor con la psicodelia y el movimiento contracultural. Recordemos que Evans fue el que descubrió el LSD. Entonces en los años 60, en todo el movimiento contracultural, hippie que se dio en los Estados Unidos y en Europa también, y también en México, pues hubo esa búsqueda, por eso una búsqueda por un lado de romper con las sociedades conservadoras, por otro lado de buscar experiencias extrasensoriales a través de utilizar cierto tipo de sustancias, ¿no? Entonces, los hippies pues, buscaban ese tipo de experiencias, buscando sustancias que alteraran la conciencia. Entonces vino todo este movimiento contracultural que buscó esas sustancias y obviamente México se convirtió en un lugar pues, de referente de todos estos grupos y cultura, y vinieron a México y fueron a Huautla a comer hongos con María Sabina, y fueron a Real de 14 a consumir peyote y etcétera, ¿no? Entonces se dio esta parte contracultural
en los años 60, ¿no? A partir de las investigaciones que hicieron estos dos hombres científicos, y que además en ese tiempo se permitió la investigación científica de las sustancias. Después se prohibió la investigación de todas estas sustancias. Bien, pues el interés por conocer las diferentes culturas del mundo occidental y la creación, llevó a la creación de una importante creación literaria sobre el peyote. O sea, hay literatura, pues, hay material bibliográfico que podemos consultar y que lleva más de 100 años y que podemos usar el uso del peyote, del chamanismo, de las plantas sagradas. Pero en este caso específicamente del peyote, pues tenemos varios libros, varias literatura que pues está ahí, ¿verdad? Y que la verdad sí es muy recomendable que la consultemos, que la leamos, porque hay unas maravillas. Por ejemplo, México desconocido de Carl Lumos es un libro maravilloso. Ella hace la descripción, por ejemplo, con fotografías de principios del siglo XX sobre el uso del peyote entre los tarahumaras, entre los huicholes. Es un libro, son 2 tomos de hecho. Luego, por ejemplo, tenemos de Fernando Benítez, quien documenta en los años 60 en la tierra mágica del peyote. Él documentó, se aventó todo el peregrinaje con los huirras desde San Andrés Coamiata hasta Viricuta y de regreso. Entonces, es toda la narrativa de todo el peregrinaje con muy buena información, como a nivel de periodismo cultural, pero vale la pena mucho ese texto también. Las plantas de los dioses, pues es otro texto muy recomendable, donde viene no solamente documentado el uso del peyote, sino de cantidades de plantas que se utilizan en Sudamérica, como la ayahuasca, el San Pedro, o los teonanacan en México, el uluiki. Prácticamente vienen todas las plantas que se han utilizado, y investigación botánica de muchas plantas que tienen sustancias y alcaloides. Y el culto del peyote, que es una descripción de cómo surgió lo que les mencionaba la iglesia nativa, cómo pasa el culto del peyote de los grupos indígenas mexicanos a los grupos norteamericanos. Y este librito, aunque la portada nada tiene que ver con el contenido, es el culto del peyote de Weston Lavar, un antropólogo que hizo esta investigación en los años 30. Pues acá hay más material bibliográfico, ¿verdad? Pues literatura que abunda y que, bueno, influyó importantemente a los jóvenes en los años 60 y 70, y hasta la fecha, ¿verdad? Todavía son libros como Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, pues es un libro, es un referente ya cultural, las enseñanzas de Don Juan, donde narra precisamente cómo este antropólogo conoce a Don Juan Matus, y a partir de ahí pues hace toda una narrativa sobre su experiencia con el peyote y con la natura, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces las enseñanzas de Don Juan, pues también los surrealistas se internaron también en México y experimentaron con el peyote. En este caso un surrealista de los años 30, también Antonín Artaud, en su viaje al país de los tarahumaras realiza este libro que se llama La danza del peyote, que es una narrativa donde él describe su experiencia dentro de los rarámuris o tarahumaras con el cactus del peyote. Y otros textos que pues están ahí, por ejemplo, este de Peyote Religion, que es Among the Navajos, es una descripción sobre cómo los navajos han conservado también por mucho tiempo el rito sagrado del peyote. De hecho, el pueblo navajo en los Estados Unidos es el que más miembros son de la Iglesia Nativa Americana, o sea, son los que más utilizan el peyote de todos los grupos indígenas norteamericanos. Y aquel que está arriba, el peyote, historia de tradición política y conservación, es el último libro que se ha escrito, es una compilación de artículos de diversos estudiosos y especialistas sobre el uso del peyote, ¿no? En diferentes ángulos, diferentes perspectivas, ¿no? Ese está en la red. Hay varios que están en red, los pueden bajar. Bueno, ahora por ejemplo estamos viendo aspectos contemporáneos, hay literatura, ¿verdad? Ya vimos muchas cosas de cómo se preservó, se conservó y de los orígenes, pero también por ejemplo la cultura birrárica ha sido tan dinámica, tan actual, que por ejemplo ya se ha involucrado en otros proyectos, por ejemplo el mentado bochol, que pues ya es una cosa de arte contemporáneo inusitado, ¿no? Y entonces Francisco Bautista con su familia pues aventaron a hacer este trabajo, ¿no? Del bochol. Y luego también ya una batería
hecha con Shakira, instrumentos musicales ya decorados con Shakira, pues que nos habla precisamente de ese dinamismo cultural que tiene el uso de la cactácea, pero ya reflejado en el arte, o sea, en el arte a través de estas manifestaciones, ¿no? Cine, pues también hay documentales, hay películas que desde una perspectiva de comunicación y de denuncia social nos muestran, por ejemplo, mucho del peyote. Una de las últimas pues es la de Lads, Peyote Guardians, de los huicholes, que habla sobre el conflicto que se querían poner las mineras en la tierra sagrada de Viricuta, y habla de todo el proceso de lucha que se hace para impedir que se instauraran las mineras en el territorio sagrado Wixárika, Huichol de Viricuta, en el Real de 14, San Luis Potosí. Luego, por ejemplo, tenemos este otro de Peyote World que se hizo en los años 90 y que nos habla de cómo se conformó la iglesia nativa americana, hasta el último estado que permitió el uso del peyote de manera legal, que es el estado de Oregon, y ahí narra todo eso, ahí vienen entrevistas y viene narrado cómo se formó todo eso. Y Ecos de la Montaña, otra también película, también reciente, que nos habla de la vida de un maracame y artista wixárika, de cómo hizo un cuadro de Shakira enorme, y lo llevaron hasta exponer a Francia, cuando fue el pabellón de México en Francia y todo esto, pero a él nunca recibió ningún reconocimiento ni ningún apoyo. Entonces habla de cómo precisamente este hombre tuvo que hacer una serie de ofrendas, de trabajo ceremonial y espiritual para poder hacer un cuadro y representar toda la cosmovisión huichola. Entonces, ya hay más cine, pero eso, digamos, es algo de lo representativo que hay en relación al peyote. Arte urbano, hace rato estábamos hablando del arte urbano, y hay arte urbano en varias partes del país, ¿verdad? Sobre todo, claro, más hacia la parte del norte por el referente cultural. Entonces, por ejemplo, hay estos murales que están algunos en Jalisco, otros están en San Luis Potosí, ¿verdad? Son pinturas que nos hacen, Querétaro hacen referencia, por ejemplo, ya desde una perspectiva urbana de los chavos, de los grafiteros, pero que de alguna manera estos jóvenes han consumido el peyote, ¿verdad? Y de alguna manera pues algo les ha movido en sus entrañas, en su DNA, en su mente o en su información genética, que pues los ha llevado a plasmar estas obras, ¿no? Entonces vemos esa simbiosis cultural también que existe actualmente. Es decir, no solo hablamos de un arte milenario y de un arte tradicional indígena, sino también de un arte popular urbano, ¿no? Que está vivo, que está interactuando aquí con nosotros y que nos está dando un mensaje también, ¿no? Pues bien, ya sería lo último de la plática, trataré de hacerlo lo más resumidamente posible. No sé si pues, quieran hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto de esta plática. Todo este proyecto es una exposición que se puso en el Museo Regional Potosino, siguiendo esta cronología. Pusimos una exposición ahí para precisamente dar a conocer el valor cultural que tiene esta cactácea. Nosotros decimos no es droga, es un patrimonio biocultural de todos los mexicanos. Bueno, no una droga, porque pues, drogas son otras cosas, ¿verdad? Pero el jicuri, de hecho, es una planta sagrada que todavía se sigue utilizando, y en los Estados Unidos y Canadá hay más de 500,000 miembros de la Iglesia Nativa Americana. Y en México todavía se sigue utilizando por todo el pueblo wixárika, parte del pueblo Cora, parte del pueblo tarahumara y parte de otros grupos culturales que existen en el país, que más minoritarios, pero que se sigue utilizando. Y además sigue habiendo un intercambio intercultural, o sea, siguen viniendo nativos a México a hacer ceremonias aquí, y seguimos yendo para allá a participar en ceremonias con el uso del peyote. O sea, esto está vivo, es una cultura viva. No hablamos de una cultura muerta de hace miles de años, es una cultura que precisamente lo que tratamos de dar a conocer con esto es que viene desde aquellos tiempos y que no ha parado, o sea, ha tenido una continuidad hasta nuestra actualidad. Gracias. Primero que nada, un aplauso para muchas gracias a nuestro director general que está con nosotros y gusta decir algunas palabras y abrir un espacio de conversación con todos ustedes y agradecerles su presencia en esta conferencia. Sí. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a David. Sí, el micrófono para que no se vicie la grabación. Felicitar a David por el trabajo que ha venido haciendo de recopilar toda esta información y de recuperarnos toda esta tradición que es tan valiosa y tan necesaria para los que habitamos en el desierto. Los mapas que veíamos de la distribución, prácticamente es el mapa de Coahuila, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que tenemos que imaginar de otra manera esta planta, en retomarla como una medicina, que es lo que ha sido siempre. Y bueno, también comentarles que la exposición que David hizo en San Luis, estamos buscando traerla para acá. Yo creo que a final de año la tendremos por aquí para que la podamos conocer y empezar a entender este discurso que es siempre el que el Museo del Desierto está tratando de enviar, que es: conoce dónde vives, conoce tu ecosistema, conoce toda esa dinámica tan increíble que las plantas y los animales juegan en este entorno, ¿no? Pues yo no sé, yo tengo algunas preguntas. Los adornos que ellos hacían eran para hacer ofrendas, para llevarlos a los 5 puntos sagrados y dejarlos de ofrenda. Es decir, no lo hacían para vender. Donde ponían más los decorados, digamos, cuando Lumbodt llega a la sierra a principios del siglo XX, Carl Lumbodt, cuando se encuentra con esos huirras, no tenían esos trabajos de Shakira que conocemos ahora. Lo que sí tenían era mucho bordado y mucho trabajo de telar, que de hecho se ha ido perdiendo, de telar en algodón y en lana. Entonces había fajas, morrales, donde toda esa simbología de grecas, de símbolos de la naturaleza, o del peyote, o del sol, o del venado, etc., se plasmaban mucho en estos elementos, ¿no? Y eso ya después, ya cuando entró la Shakira, digamos, se fue, digamos, lo de la Shakira empezó bien así como en los años 60 también. Cuando en México se empieza a voltear un poco más hacia los grupos indígenas y empiezan a crear instituciones de apoyo, y todo esto es cuando empieza todo el trabajo con Shakira, más fuertemente. ¿Sí? Pero la Shakira y ese tipo de arte ilustra muy bien el tipo de alucinaciones que muchas veces se pueden tener con este tipo de plantas. Entonces, fue una herramienta, yo creo que muy útil, porque les ayudó por el lado económico, pero además permitió una expresión pues mucho más puntual, porque toda esa gama de colores que te da la Shakira, toda esa posibilidad de ver geometrías, es algo que pudo incorporar muy bien el grupo. Sí, y los huirras, ¿sabes qué hacían también antes? En piedra hacían esos, ahí presenté unas rocas talladas, y de ahí lo pasaron al estambre, porque también una de las cosas maravillosas, como la Shakira, son los cuadros de estambre. O sea, con el estambre empezaron a dibujar y hacer todos esos dibujos y todas esas visiones que representan su cosmovisión, es su manera de ver el mundo, pero finalmente hablan de la creación, porque cuando están en las ceremonias, o sea, todas las ceremonias es estar reviviendo la creación del mundo. Cada rito representa la creación del mundo. Y para uno que no pertenece, por ejemplo, si yo llego y no soy bicho, pero experimento y ¿cuál es? Yo no tengo la misma cosmovisión. ¿Nos fusionamos en algún momento? Pues bueno, se puede fusionar en un sentido de que hay que entender que todos estamos conformados por los elementos. O sea, nosotros no vivimos si no tenemos agua, o sea, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces son como elementos básicos, independientemente de cualquier creencia religiosa. Si no tenemos los elementos, pues no vivimos. Entonces, desde ahí pues hay un entendimiento como unitario, digamos, ¿no? Un cultural unitario. Y la experiencia de integración, como, claro, de integración. O sea, la pregunta es si las visiones que tienes cuando no perteneces... No, pues sí, pueden ser muy diferentes. No, pueden ser muy diferentes porque pues obviamente ellos traen una información genética que tiene que ver con lo que desde chicos han estado aprendiendo y con lo que han estado viendo en su medio natural, ¿no? Sobre todo la convivencia permanente y cotidiana con la naturaleza, ¿no? Eso es básico. Y con el maíz, también con la siembra, con el ciclo agrícola, ¿no? No, y a ustedes, yo siento que aquí más a la gente de Coahuila les despertaría lo que ya tienen genéticamente, pues, o sea, ustedes lo que no saben es que pertenecen a una, es como si dividieran a dos familias, ¿sabes? Sí. Están divididas por una frontera, pero tienen hermanos genéticos en Texas, en Nuevo México, en Arizona, que comparten tu mismo ADN, que comparten un código muy antiguo, ancestral de 5,000 a 8,000 años, y que a través del cactus se despierta. Entonces,
hay pueblos indígenas que no comulgaban con el peyote, en el caso de la gente de Canadá, y que a ellos lo único que les hizo es retomar su origen, o pueblos mucho más al norte, ¿no? De Dakota, de South Dakota, o de los Grandes Lagos. Entonces, todos estos pueblos lo único que hacen cuando tienen la ingesta, vuelven a reencontrarse con sus orígenes primogenios de la naturaleza. Eso es realmente el trabajo de la cactácea, y te hace de alguna manera inteligente emocional, que a veces como ser humano tenemos muchas barreras emocionales, entonces nos hace ser inteligentes emocionalmente. Entonces creo que como mestizos que somos, y también acordémonos que es una idea prefabricada esta cuestión del mestizaje, porque los grupos indígenas ya se mezclaban entre ellos. Entonces el mestizaje siempre ha existido. La idea de la pureza es una idea colonialista, entonces es más bien un estado de conciencia, porque muchos grupos de la Iglesia Nativa Americana no comulgaban con el peyote, entonces ellos lo adoptan como cultura y te digo, se convierte en un camino de vida, o sea, encuentras el camino de la belleza, que es la familia, que es el respeto a la mujer, el respeto al hombre, los estudios, tener una vida respetuosa. Entonces, ¿Había una pregunta por aquí? Bueno, son dos cosas. La primera, complementando el comentario referente a las alucinaciones, tuve la oportunidad de tener el texto de las enseñanzas de Don Juan, y en él, pues, el personaje principal describe, y viene a mi mente esto, una alucinación que tuvo la primera vez que Don Juan le dio a comer botones de peyote, ¿no? Que incluso se puso a jugar con un perro y estaba bebiendo agua del mismo tazón, y él menciona que podía ver cómo, o sea, el perro estaba transparente y él podía ver cómo el agua recorría todo el cuerpo del perro y el cuerpo mismo de él, ¿verdad? También hablaba de que entraba en espacios muy angostos, que no podía respirar, incluso que podía volar, ¿no? Complementando la forma en la que se puede dar este tipo de alucinaciones. Y la segunda cosa es un tanto referente ya más mundano. Tuve la oportunidad de rescatar un par de plantas en una zona de construcción de fraccionamientos, y me tocó verlos florecer. Me gustaría saber en qué época del año florecen, bajo qué condiciones, qué edad deben de tener, y algo también, después de la flor surge una pequeña protuberancia de color fuchsia, como rosa, y tiene muchas esferas dentro. ¿Son semillas? Son las semillas, negritas. Sí, son las negritas. semillas. Son las semillas. ¿Y qué edad deben de tener o qué edad tienen para poder Es que depende de florecer? la especie. Por ejemplo, hay un tipo de especie que tiene 20 años y florea, ¿no? Pero a los 5 años, 5 años dura en crecer para tener su primer floración. 5 años. O sea, cuando ya son un botón, ¿verdad? Tiene 5 bajitos esos botones, y ya produce semilla, entonces ya puede, digamos, ya está en una etapa que puede reproducirse, ¿no? Sí. ¿Cómo se encuentra fuera de lo que son los grupos indígenas la cuestión legislativa en cuanto al consumo, la extracción, la posesión de esta planta que está en peligro de extinción y es protegida? ¿Cómo se encuentra fuera de lo que son los grupos indígenas y de qué manera puede uno contribuir para protegerla? Mira, es una muy buena pregunta. Desgraciadamente, o sea, en las leyes de México, la planta está reconocida para el uso en ciertos grupos indígenas, ¿no? Ahora, el gobierno del Estado mexicano reconoce a ciertos grupos indígenas, o ahí hay una polémica, ¿verdad? Porque precisamente hay una controversia ahorita que precisamente está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un grupo que metió una controversia constitucional porque exigen un derecho como gente que no es, o sea, no es directamente indígena, es decir, no pertenece a una comunidad indígena, huichol, cora, tarahumara o otros se reconoce, sino dice, bueno, nosotros somos mestizos, pero usamos esta planta, es una planta sagrada. Entonces aquí viene una controversia porque el Estado mexicano, por un lado, dice, bueno, todos pueden tomar alcohol, ¿no? Bueno, si tienes mayoría de edad, ¿no?
por decir, pero no puedes tomar peyote, porque entonces ahí, bueno, pues nada más lo pueden tomar los grupos indígenas, pero también los grupos indígenas pueden tomar alcohol. Entonces finalmente hay una controversia y que no está resuelta, porque por un lado el peyote tiene un uso medicinal, ceremonial. Entonces, como planta medicinal, si tú te consideras un médico tradicional, curandero, que tiene cierto reconocimiento por algún tipo de comunidad, puedes acceder a utilizarlo, pero tienes que tener algo que te respalde, ya sea una comunidad, un grupo, algo que reconozca, pero como persona. Pero, por ejemplo, ya en los huirras, por ejemplo, que son los que más lo utilizan, pues también ellos, por ejemplo, tienen ciertas restricciones que pueden utilizarlo, que nada más cuando lo hacen como peregrinos o justifican por qué lo van a utilizar, ¿no? Pero no está prohibido, o sea, en realidad por la ley mexicana, o sea, tanto el Código de Salud lo tiene como planta psicotrópica, el Código Penal también lo tiene penalizado. Entonces, la única parte es la que tiene ahí. Entonces, hay una controversia porque finalmente es un recurso natural que sí está, digamos, entre comillas, en vías de extinción, está entre comillas, pero realmente no hay ninguna norma oficial mexicana del uso del peyote, o sea, no existe. Es algo que está por construirse y que debiera de construirse, porque además, primero es un recurso que necesita, no está protegido. O sea, en primera dicen que está protegido, pero a la vez no lo está, porque si tú quieres reproducir el peyote, digamos, para que crezca más y hay una reproducción, no hay un plan de manejo de tal en su hábitat natural, no se puede, porque estás reproduciendo una planta que por un lado está prohibida, entonces tienes que dejarla ahí silvestre y que se reproduzca sola, pero por otro lado está siendo extraída, ¿verdad? Ya sea por extensión de la urbanidad, de carreteras, o del mal uso que algunos gentes o grupos le dan para utilizarlo como un estimulante, como una droga, y sí, ¿no? Y entonces es ahí donde hay una contrariedad. Entonces, no, ni por un lado está protegido, pero no puedes reproducir. Y los campesinos, los ejidatarios, que viven en los territorios donde crece el peyote, pues tampoco pueden hacer nada, es decir, no pueden utilizar ese recurso, o sea, no lo pueden utilizar de ninguna manera. Y la ciencia tampoco, porque no pueden hacer investigación científica reconocida para ver precisamente cómo operan todos esos alcaloides de una manera medicinal. Lo sabemos por la medicina tradicional, sabemos cómo funciona el jicuri, digamos, sobre todo a nivel físico, pero todavía falta mucho por estudiar cómo opera a nivel neurológico. O sea, ¿para qué situaciones de la mente te puede servir el peyote? Porque, por ejemplo, pues yo ahorita los huirras, pues yo veo los huirras y los veo que están bien, ¿no? No veo más gente loca por otros lados, los huirráricas, ¿no? Entonces, habría que, no hay esos estudios. Entonces, en ese sentido, pues, como en muchos otros... O sea, es una herencia que se viene reproduciendo desde esa etapa, cuando se prohibió durante la colonia. De alguna manera sí, es un tabú y un prejuicio que viene desde la colonia. O sea, obviamente el tabú religioso, pues claro que influyó y ha venido consecutivamente. Claro que en un tiempo pues se seguía usando, ¿no? Es decir, por ejemplo, los chichimecas, porque la mayoría fueron chichimecas que anduvieron con Hidalgo para hacer la independencia de México, pues eran peyoteros, ¿sí? Venían de la región del peyote, muchos de esos eran, o sea, el peyote no, por eso el edicto de 1620 lo ponen, porque durante todo el siglo XVI se dieron cuenta de que el peyote entonces ya nada más el peyote, ya no nada más lo usaban los chichimecas o los huichos, no, ya lo usaban los mulatos, los mestizos, los criollos, o sea, lo utilizaban todo en diferentes grupos, o sea, ya era parte de una planta medicinal que se usaba de diferentes maneras dentro de diferentes grupos en la época colonial. Por eso lanzan el edicto de 1620, porque se dieron cuenta de que había un uso muy extendido. Entonces se encontraban uso del peyote hasta Oaxaca, hasta Guerrero, y prácticamente y hasta el norte, todo el norte de México. Entonces no hay así una manera... No, está trabajando ahorita, está esa controversia, pues, en este momento está. La misma que tú estás planteando, está esa controversia. O sea, y no hay algo que esté, digamos, plenamente regulado para la preservación real y para el uso tanto científico como tradicional y medicinal, ¿no? Pero como planta medicinal,
¿Para qué sabes que sirve? Yo sé que curado sirve para los dolores musculares. Por ejemplo, eso es como el más común, las comunidades campesinas de todo el altiplano y del desierto pues, lo utilizan en alcohol para dolores musculares, reumas, y cansancio también para agotamiento físico, es otra de las cosas que se utiliza como planta medicinal. Los rarámuri y las carreras de... Sí, claro que tiene... Bueno, pero sí. No, y además la gente del campo, por ejemplo, pues que tiene que hacer largas jornadas de trabajo y todo, pues, dice, no, bueno, pues de repente andamos ahí en el campo y pues si tenemos sed o tenemos hambre, entonces nos comemos una biznaga y con eso nos la llevamos todo el día, ¿no? O sea, da energía, digamos, y vitalidad, ¿no? De alguna manera. Es un poco lo que te podría producir el ginseng chino. En esa manera, digamos, como planta medicinal natural, ¿no? O sea, energía, vitalidad, fuerza, ¿no? Y también en la época de la colonia, y está documentado en un libro que se llama Medicina y Magia de Gonzalo Aguirre Beltrán, viene como documentado que se llegó a utilizar como afrodisíaco, ¿no? Cuidado, van a ir todos ahí. A ver si es cierto. Pero bueno, está documentado esa parte, ¿no? O sea, hay de diferentes usos. Y falta mucha investigación. Por ejemplo, para el mal de Parkinson empezaron a encontrarse algunas cuestiones que regulaban el mal de Parkinson en su fase inicial. Entonces, el doctor Eugenio Martínez Bravo de la Universidad de Zacatecas realizó investigaciones y hizo microdosis, o sea, tinturas y microdosis de medicina natural a través de extractos hidroalcohólicos con peyote, con Lophophora williamsi, dándole muy buenos resultados para el tratamiento de diversos padecimientos, agotamiento cerebral, mal de Parkinson, ¿no? Entre otros, ansiedad. Y ese es el gran potencial y el interés del museo, que los jóvenes tomen este tipo de retos, porque efectivamente está en peligro de extinción, pero realmente no está en peligro de extinción. Nunca se hizo la medición de las plantas para saber si está en peligro, pero es más fácil decir está en peligro y nos quitamos la bronca de ese tema. Pero eso pasó hace 30, 40 años. Ahorita necesitamos generaciones que entiendan y que vayan a lo mejor con los huicholes y hagan un análisis de qué tanta incidencia de cáncer hay ahí contra otros testigos de incidencia de cáncer en otra población y ver si realmente puede ser un fenómeno. A mí me ha tocado ver que desde niños les dan el peyote, desde los chavitos de 2, 3 años ya les empiezan a dar peyote. Se los comen como a manzana. Sí, acá había una pregunta, levantar la mano atrás. Sí, y luego allá. ¿Qué tanto lo consumen, por ejemplo, Wiricura? O sea, ¿nomás cuando tienen fiesta o una vez al mes? No, pues cuando hay algunas ceremonias. Por ejemplo, en los Wirras hay una ceremonia importante que es la del peyote, que se hace antes del ciclo de lluvias. Y esa como es que es la ceremonia más importante, pero duran comiendo, o sea, los jicareros, porque también ahí viene un tema. Ellos tienen un sistema de cargos muy interesante, o sea, todos tienen que aprender la costumbre, digamos, y el costumbre se aprende siendo jicarero. Entonces te dan el cargo a ti, entonces si tú te mencionas jicarero, tienes que hacer la peregrinación a Viricuta, lo cual implica una serie de gastos. Entonces traer el peyote, pero los jicareros sí están comiendo peyote por varios meses, ¿sí? Ellos sí, y hasta llegar a la cúspide de la ceremonia, que es la Huicurineira, donde por 4 días y 4 noches la comunidad está consumiendo el jícuri, danzando. Entonces es una energía muy, muy fuerte. Ahí atrás hay una pregunta y luego acá también. Sí. Sí, aquí a nivel estatal, ¿qué proyectos culturales comunitarios están emprendiendo ustedes como promotores culturales con la autoridad? ¿Qué podría hacerse, por ejemplo, con todas las personas que están en los ejidos en el desierto, en la colección, por ejemplo, de la calerilla, de la returilla, que podría ser la zona donde estuviera, ¿no? El peyote? ¿Qué se puede hacer a nivel comunitario, social, donde ustedes podrían colaborar con las autoridades y con nosotros, ¿no? Interesados en el tema? Pues yo creo que más bien aquí, ahora sí que de manera local, nosotros venimos a dar esta plática. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. De hecho, es que mientras no hay una reforma legal, es decir, mientras los equidatarios si quisieran, o sea, es que esto implica, es una controversia por eso, o sea, finalmente ellos son dueños de esa tierra y se supone que de los bienes que esa tierra tiene, aunque las cactáceas, muchas de esas especies, pues son beneficio y si los ven que están vendiendo esas cactáceas, pues pueden tener problemas y acabar en la cárcel, ¿verdad? Entonces, pero porque no hay una regulación, en el caso del peyote no existe una regulación, sobre todo porque es una planta que tiene esa parte, entonces no hay una regulación y mientras no existe una regulación, es decir, que los ejidatarios, comuneros o gente que está en el campo pueda dedicarse a cuidar, a preservar y a reproducir
la cactácea, que supuestamente está en vías de extinción, pues no pueden hacer nada. Simplemente nomás ver la que crece ahí silvestre y tantán, ¿no? Puede haber una iniciativa ciudadana, ¿no? Por ejemplo, en el caso del museo, ¿qué podrían hacer ustedes? Empezamos con estas pláticas, vamos a tener la exposición, y que aunque es un tema regulado a nivel federal, pues es hacer frentes para que podamos encontrar, sin irnos vamos a tener ahorita la degustación de peyote, porque seguramente aceptarían, pero sí de alguna manera empezar a ver cómo encontramos las ventajas de que eso es algo que la tierra nos está regalando y lo estamos desaprovechando. Entonces hay que entenderlo bien, porque medicinalmente es una planta increíble. Nomás te voy a dar un dato. Aquí en Coahuila y en México descubrimos cada año unas 5 o 10 nuevas especies de cactáceas. En ninguna parte del mundo descubren tantas especies como México. Entonces hay un potencial, hay un mirtilocactus chiquitito que tiene 300 alcaloides, el peyote tiene 3 alcaloides. Claro, este otro del que les hablo es un veneno, te lo comes y te mueres porque es demasiado fuerte, ¿no? Pero hay tanto que aprender que necesitamos poco a poco, y por eso estas ganas de que jóvenes empiecen a entender estas cosas, porque ahí se podrían, si les interesa a lo mejor hacerse millonario, explorar este tipo de cosas para que luego les beneficie, ¿no? Hay una pregunta ahí atrás y luego que adelante. Bueno, independientemente de lo que menciona el director, no digo que sea menos importante la investigación científica, sino que independientemente de eso es empaparte de cultura, porque este cactus forma parte de tus antepasados, forma parte de tradiciones, y son tradiciones bien interesantes, o sea, que no solo es consumir para alucinar, o sea, no, era parte de una esencia, de una tradición, del mitote que reflejaba todo lo que ellos creían, ¿no? Bueno, y esto va ligado a una pregunta para el promotor, que ¿de dónde nace su interés por consultar o por investigar el peyote? Y me refiero a que yo vi hace varios meses un video en YouTube donde entrevistaban a un integrante de la sociedad Huichol, en donde decían que las tradiciones se estaban perdiendo, que ya no le daban el mismo interés a esta manifestación, sino que los jóvenes les llamaba la atención, pero por el lado de que es alucinógeno, de la experiencia que te puede dar, y no por el lado de la tradición, de que, oye, pues son tus antepasados, ¿qué pasó? ¿Para qué lo utilizaban? Pues esa sería mi pregunta. Sí, porque personalmente mi interés viene porque yo pues, me intereso por las culturas antiguas de México. O sea, el peyote como parte me ha interesado, pero yo te sé del calendario, te sé de la lectura de los códices, de la simbología, de las culturas antiguas de México, de la cultura azteca, mexica, tolteca, náhuatl, ¿no? Entonces, ese es el interés. Y aparte, pues estudié medicina tradicional, pero desde muy chico me ha interesado saber de mi cultura, ¿no? Entonces, pues mis orígenes son de San Luis Potosí, yo como que ahí tenía una relación como directa con el peyote desde chico, ¿no? Entonces, en esa parte surge, y yo desde joven fui con los huirras, o sea, hice un viaje, pues a la sierra por el interés de conocer la cultura huirrárica, y fue ahí donde pues ya entendí, ¿no? O sea, entendí realmente la profundidad de una cultura milenaria que vivía en México, y pues al vivirla y al estar compartiendo con esa cultura, pues me interesó seguir como la ruta del peyote. Entonces, siguiendo la ruta del peyote, pues fui a dar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces fui como siguiendo dónde había más manifestaciones culturales referente al peyote, y bueno, pues conviví ya con grupos indígenas de los Estados Unidos que de la Iglesia Nativa Americana, ¿no? Entonces ese es el interés, porque es una cultura viva, o sea, hablamos de algo de miles de años, pero que está vivo, o sea, ha habido una consecución, es una cultura que no ha dejado de interactuar, está actual, viva y recreándose y exigiendo sus propios espacios. Y además no solo eso, es decir, hay grupos de jóvenes o grupos de familias en México y en el norte que están reencontrándose en la esencia de una cultura milenaria a través de estos ritos y ceremonias. Algún fenómeno muy interesante para compartírselos. En los Estados Unidos, nuestros compatriotas mexicanos, migrantes que han llegado allá y que ya tienen muchos años viviendo, décadas de vivir en los Estados Unidos, bueno, muchos de ellos, algunos ya son chicanos, han recobrado su identidad cultural, ¿verdad?, a través de diferentes manifestaciones de la cultura de México, como las danzas, los ritos, las tradiciones en los Estados Unidos,
y han convivido con los indígenas norteamericanos, y los indígenas norteamericanos los han permitido entrar en esas ceremonias, pero además por una cosa muy interesante, los indígenas norteamericanos reconocen a México como el lugar que les pasó el peyote. O sea, ellos dicen, hace mucho tiempo, esta medicina, dicen, estos ritos nos los trajeron del sur, nos los trajeron indígenas de México, los antepasados de ustedes, nos los trajeron acá. Y nosotros pues sabemos que esto viene de México. Entonces hay muchos mexicanos ahora en Texas, chicanos y mexicanos en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en Colorado, en California, en Oregon, ¿no? De los que te puedo decir, en el estado de Washington, conviviendo intrínsecamente en una simbiosis cultural con los indígenas norteamericanos de una manera natural y compartiendo la medicina del peyote. Eso está pasando actualmente. Por eso yo hablaba de esa simbiosis y esa interculturalidad que se está dando. Eso es lo más interesante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que descubrir la cultura viva de México y la interactuación que hay entre los grupos. O sea, es algo vivo, pues. Sí. Sí, me gustaría contestar a la pregunta de la dama. ¿Sí? El Museo del Desierto es una asociación civil. No es el gobierno en el ejercicio cultural en el sentido estricto. Sobre su pregunta, que estaba enfocada acerca de áreas de producción rural, o por ejemplo mencionó la cera de Candelilla, ¿cierto? ¿Verdad? El Museo del Desierto participa de manera activa en el desarrollo de proyectos productivos en comunidades rurales de alta marginación a través de distintos tipos de proyectos. Proyectos de producción intensiva de cactáceas ornamentales, proyectos de mejoramiento en el proceso de la extracción y refinamiento de la cera de Candelilla, en particular en la parte centro y norte, ¿sí? Otros proyectos también en aprovechamiento del ixtle, de la lechuguilla. Evidentemente son proyectos dirigidos a las áreas de expertise de nuestro capital humano, las áreas en las que somos fuertes, por decirlo así. Y de hecho ahí tiene al experto ahí en un ladito, de camisa azul, que le puede compartir los proyectos que tienen varias áreas: desarrollo de infraestructura, suelo y agua sustentables, desarrollo de capacidades productivas. Es bastante interesante y paradójicamente en todas esas áreas hay peyote, y muchísimo. Hay que ser un... Sí. Solamente cabe agregar algo muy importante, que el desierto chihuahuense como tal y como una idea, ¿verdad?, podría convertirse en una gran reserva de la biosfera, todo el desierto. Y que además el peyote como recurso natural, si estamos hablando de que los grupos indígenas de Estados Unidos y de Canadá, ¿cuántos actualmente son? ¿30,000? No, son cerca de 500,000 miembros en 500,000 Norteamérica. miembros de grupos que utilizan el peyote y solamente ocupan una pequeña franja, muy pequeña, del estado de Texas donde se da. Y están así viendo a Coahuila y quisieran realmente que hubiera planes de manejo, porque no existe un plan de manejo de investigadores en el ramo de la biología sobre el peyote para que pueda reproducirse y le pudiera dar trabajo a muchísima gente del país. Estamos hablando siempre pensamos como el norte como un lugar donde no se da nada, ¿verdad? Pero Coahuila realmente es un cuerno de la abundancia. Y tanto Canadá, o sea, todos los indígenas de Canadá y de Estados Unidos dicen, híjole, no, es como el perro que está viendo la torta, ¿verdad? Sí, y nada más está escurriendo, viendo que dicen, no, es que ahí en México está el tesoro. Y así lo dicen. Entonces, nada más como para hacer ese hincapié. Todo lo que la PGR incauta de peyotes en México nos los traen al museo y los tenemos aquí guardados, y Rubén se encarga de no comérselos. Aquí lo tenemos en resguardo. Ese es el guardia del peyote. ¿Perdón? Pues ahorita llegaron los... A ver, Rubén. ¿Cuántos, Rubén? El último que nos mandaron de los Chimalapa. No, el peyote, por ejemplo, cuánto peyote, fueron como 50, ya seguramente unos 500 peyotes. Lo que es la Aguiliensis y la Gusa. No, que va a 10 años que han depositado. Se mueren muchos en el tránsito.
Es que las incautan y traen 5 costales y ya cuando los sembramos aquí ya llega la mitad. Pero ya dijo que No se sé si cotiza. se mueran. No dijo que se cotiza. Pero en 10 años. Sí, pero se emplean, o sea, las condiciones en las que los Tienen que estar almacenan no son las secos para que se idóneas. conserven y que liberen la descalina. Pero ya van a ser las 6 de la tarde. No, está bien. Los invitamos a seguir con sus preguntas a través de nuestra página de Facebook del Museo del Desierto. Y aquí, a cargo de las delicias del desierto, Ivonne nos trae una degustación muy rica. Por favor, pasemos. Y otra vez aplaudamos al conferencista. Muchas gracias.